Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy en el primer programa de este 2023, episodio número 176. Estamos grabando en la tarde de un lindo jueves 5 de enero. Y vamos a estar hablando, por supuesto, del primer partido del año, el primero en más de 50 días de la Roma en la Serie A, tras la pausa mundialista generada por el Mundial de Qatar. Y que la Roma volvió a los campos de fútbol de la Serie A, específicamente al campo del Olímpico que fue tratado durante la pausa. Se vio bastante verde la grama, que tuvo algunos arreglos y tal ante las quejas de tanto de Mourinho como Sarri. De esto y muchísimo más vamos a estar hablando, y por suerte en esta primera travesía futbolística dentro de los colores giallorossi, voy a estar acompañada por mi siempre querido y bien estimado Martín Villalba. Así que nada, ya está la mesa servida para este primer episodio del nuevo año 2023, donde vamos a tener mucha polémica como siempre, porque como dice el título de nuestro episodio, nuevo año, viejas costumbres. Así que nada, vamos a una pausa y enseguida volvemos para comenzar con la acción. Bienvenido de vuelta a los micrófonos de Planeta Roma Podcast, Martín Villalba. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Cómo te encuentras? Y un placer tenerte por acá en el primer episodio del año 2023 de Planeta Roma Podcast. Hola David, ¿cómo te va? Hola a todos los que nos escuchan y nos acompañan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde se encuentren a lo largo y ancho de este planeta Roma. Muy bien, David, como siempre, muchas gracias por la invitación. Contento con la victoria frente a Bolonia. En realidad, un partido muy sufrido. No me gustaron las formas en algunas instancias del juego, en muchas de las instancias del juego, pero se agradecen los 3 puntos que nos permiten mantenernos en pelea. Correctamente, Martín. 3 puntos al inicio del año, algo que, por ejemplo, en el 2022 no pudimos obtener. De hecho, los 2 primeros partidos de la temporada pasada, o sea, del nuevo año pasado, el 2022, la Roma tuvo fuertes derrotas, una contra el Milan, que será nuestro próximo rival. De hecho, el próximo domingo en San Siro, en la Scala del Calcio, la Roma estará visitando al equipo de Pioli, que es segundo. Y luego perdimos el segundo partido de la temporada, valga la redundancia, ante una Juventus, en un partido en que ya hemos comentado bastante en estos micrófonos de Planeta Roma. Y vamos a meternos directamente al partido, Martín, y la primera sorpresa que tuvimos en la previa fue la titularidad de Benjamín Tahirović en el medio del campo. Fue uno de los cambios que tuvo José Mourinho, yendo desde atrás hacia adelante, porque en el fondo no hubo muchos cambios. Smalling, Mancini y Roger Ibáñez estuvieron en la línea central. Rui Patricio, que ayer me acordaba de ti, Martín, porque vi jugando a Rui Patricio con una venda en uno de sus brazos, y por Dios, me entró un poquito de miedito, pero bueno, esperemos que sea
Nada, un poco de dolores y el frío o algún golpe en el entrenamiento, porque sabemos que cómo están las segundas opciones en cuanto a la portería se refiere. Y luego arriba se renunció a Tammy Abraham, que había anotado en los dos últimos amistosos de la Roma, anotó en el último en Portugal y luego en el último a puerta cerrada en Trigoria contra el Viterbese, equipo de la Serie C, que terminó también en victoria para la Roma. Y como ya se venía comentando, José Mourinho, y tras la vuelta de Paulo Dybala desde Argentina y tras el Mundial, se utilizó el falso 9, por así decirlo, donde se vio a Dybala y a Zaniolo jugando en la punta de ataque con el Shaarawy, quizás fue otra de las novedades en el 11. Partimos ahí. ¿Qué te pareció el 11? ¿Te sorprendió? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció este chico Benjamín Tahirović, que ha sido una de las comedias de las últimas horas tras el partido? Su primera titularidad, había jugado poco más de 20 minutos en el último partido antes de la pausa contra el Torino, donde dejó bastante buena impresión el chico. Ya Mourinho lo había anunciado y en el nuevo año tenemos su primera titularidad. ¿Qué te pareció el 11 y la presentación de Tahirović? David, mira, realmente el 11 creo que sí nos sorprendió a la mayoría. Fundamentalmente, a ver, pero también hubo muchas sorpresas en la banca, ¿no? Creo que ya recogiste fundamentalmente las sorpresas que fueron la no inclusión de Tammy, esta doble punta particular con Zaniolo y Dybala que salieron lesionados ligeramente. También tenemos novedades sobre eso. Y claro, la inclusión de este Tahirović, este muchacho sueco, 19 años, 1,83, derecho, realmente que venía consolidado en la primavera, pero que había sido ya considerado como banca en algunos partidos del año incluso. Y por ahí revisando, había tenido ya minutos contra el Torino el 13 de noviembre. Eh, muy interesante el desempeño. Claro, en ese partido del 13 de noviembre reemplazó a Brian Cristante al minuto 70 en ese 1-1 en Turín que nos ayudó perdón, contra Torino en Roma que nos ayudó a rescatar Matic, ¿no? Con su gol. Recordemos el penal que falló Velotti. Bueno, en fin, la expulsión de Mourinho, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, en general yo le doy una nota de muy bien, no excelente, tampoco solo bien, muy bien. Creo que el chico tiene carácter, no fue el peor de la cancha, ni valorando los 90 minutos, ni mientras estuvo en cancha eh, con sus compañeros, ¿no? Para mí, como digo, no fue el peor en los 64 minutos que estuvo. Creo que tuvo un nivel compatible, por ejemplo, con el de Chelik, no lo sé. Los vi más bajos, por ejemplo, a Ibáñez y el Shaarawy. No me gustó mucho. Tratábamos de atacar mucho por ese costado. Qué falta que hace Zalewski o qué falta que haría un Spinazzola en un buen nivel, ¿no? No este Spinazzola que se olvida el balón en ataque y que es uno menos en la fase defensiva. Pero bueno, eso de ahí también. Sin embargo, muchas sorpresas, David, para mí en la banca. La no presencia de Solbakken realmente no me sorprende porque está recién llegado. Por ahí ya nos dirás tú si son temas contractuales o solo fue una decisión técnica. Pero, por ejemplo, no estuvo Velotti, que a mí me parece como un poco interesante. O sea, quizá hay algún mensaje detrás de eso. Sí estuvo Shomurodov. Y bueno, por ahí va un poco mi análisis, David. Sí, concuerdo contigo, Martín. El chico yo lo vi bien. Se ha habido bastantes comentarios positivos acerca del chico. Yo creo que siempre en el contexto Roma y en esta Roma que está viviendo momentos no de los más dulces, sobre todo porque hay también problemas fuera del campo con el tema Carlos, sobre todo hay un poco de tensión y de tirantes. El chico salga y tenga en un partido saliendo
que era importante los 3 puntos para seguir arriba. Siempre son importantes los 3 puntos, ¿no? Pero para la Roma casi siempre más y más para esta Roma que he visto los detalles del último balance económico y cómo está la situación después de la entrevista que ofreció Thiago Pinto a la Gazzetta dello Sport, que más adelante vamos a estar hablando de ello en nuestro segmento de Calciomercato, porque ya está abierto oficialmente el Calciomercato, que este año tendrá algunas particularidades. Vamos a hablarlo más adelante. Y a mí Tahirovic me gustó, yo creo que fue por la marea, no hizo ni mal ni bien, pero la presencia, solo de estar ahí en un momento delicado, más de 62.000 personas ayer en el Olímpico, miércoles 4:30 de la tarde en Italia, había mucho público en el estadio y siempre pesa para un muchacho tan joven, ¿no? Yo creo que lo hizo bastante bien y necesitará tiempo para seguir adelante. Y lo que hablabas en clave del 11, los que se quedaron fuera, Solbakken, yo creo que más que todo, Martín, es porque lleva mucho tiempo fuera. Finalmente el Bo no quiso soltarlo antes. La idea de Mourinho era llevárselo a Portugal, hacer la fase de preparación en Portugal. No se pudo. Llegó tarde, le estuvo haciendo algunos trabajos en Noruega, estuvo en México de vacaciones, luego se fue a Noruega con su familia y allí estuvo entrenando en algunos centros especializados. Pero no es lo mismo, ¿no? Verlo, trabajar, aprender la táctica del equipo, relacionarse, la química con el resto de sus compañeros. No estaba. Velotti viene saliendo de una lesión recién a finales de la semana pasada, entre jueves y viernes, si mal no recuerdo. Había vuelto al trabajo grupal con el equipo contra el propio Torino en la última fecha previa a la pausa. Había tenido una lesión que le había impedido estar bien en los últimos tiempos y esto es lo que le viene lastrando. Ya está entrenando regularmente con el equipo. Asumo que hará el viaje a Milán con el resto de sus compañeros y el resto, exactamente como tú decías, con la titularidad del Shaarawy, ¿no? Es el que mejor está, tuvo una buena fase de preparación en Portugal, y por ahí se recuesta mucho el ataque de la Roma, o sea, por ahí inicia mucho el ataque de la Roma por ese costado izquierdo. Cuando no fue con Zalewski, fue el propio Elcha, porque Espina realmente no ha estado, y eso le ha pesado al equipo porque ese jugador que vimos en algún momento, que yo como he dicho otra vez, creo que va a ser difícil verlo tan determinante. Por lo tanto necesitamos que Zalewski, que entró en el segundo tiempo, pueda encontrar su ritmo en este 2023 y aportar, ser definitivo en ambas fases. Y ya entrando al entramado del partido, Martín, partido que se abrió rápido, penal inicial de Lukumi sobre Dybala, una combinación Zaniolo-Dybala que terminan derribando a Dybala con un toque bajo, pudo haber sido más ligero, más fuerte, pero al final lo chequeó el VAR, se dio el penal y lo tira Lorenzo Pellegrini. Ahí es una de mis primeras dudas. ¿Crees que no estaría lo suficientemente bien para que Dybala lo tirara? ¿Lo habrán comentado? ¿Qué impresión te digo? Porque me dejó un poco esa duda, ¿no? De que ¿por qué no lo tiró Dybala, que generalmente venía siendo el que los cobraba? Aunque se ha dicho varias veces que no hay un penalista, que muchas veces Mourinho decide, luego los jugadores en el campo toman algunas decisiones. ¿Cómo crees que haya dicho, oye, mira, te lo dejo, viendo que al final luego Dybala sale con algunos calambres? Es más o menos la lectura que le hago. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, yo creo que es justo eso, ¿no? De momento tal vez no hay un cobrador definido. Y quizá el que quiso hacerse cargo de la responsabilidad fue en ese momento Lorenzo, y puede ser lo que tú dices, ¿no? Probablemente Dybala no quiso arriesgar en el penal, porque si mal no recuerdo, salió sentido en un partido después de patear un penal, si mal no recuerdo. No me acuerdo si fue la última, o sea, si fue, digamos, Sí, en el, contra en el Leche. último. Contra Correcto, ¿no es Leche. cierto? Él sale sentido a partir de patear el penal, y de ahí lo volvemos a ver en el Roma Torino, ¿no? Básicamente fue así. Entonces supongo yo que sí me preocupa un poco porque sale golpeado, o sea, sale resentido, digamos, de alguna forma, y claro, en el último penal que pateó con nosotros, porque el que pateó en el Mundial lo hizo muy bien, sale sentido también. Entonces, realmente eso sumado a muchas teorías conspirativas de que en realidad no es que Scaloni no lo ponía porque no lo quería o porque tal, sino porque Paulo estaba entre algodones, me hacen pensar que hay que empezar a manejarlo a Paulo si queremos tenerlo en esta temporada funcional como un jugador de 60 minutos.
Para mí, hoy por hoy, Pablo Dybala tiene que salir al minuto 60 sí o sí para no arriesgarlo. Porque hoy por hoy es así, tal vez se necesita una temporada de transición donde Mourinho, el staff técnico, el staff médico, el oficio lo recuperen y lo pongan en plenitud, algo como lo que ha pasado con Smalling, que Smalling venía, recordemos, hace no mucho lesión tras lesión, tras lesión, tras lesión, y tras un tiempo de adaptación recuperó la consistencia y ahora parece muy sólido realmente en el aspecto físico. Entonces quizá tengamos que irlo dosificando así. Lo difícil con él es el trascender, perdón, el prescindir de su trascendencia en el campo, ¿no? Para mí es lo más duro de administrar a ese jugador. Eh, yo lo veo así realmente y como te digo, quizá fue como que Lorenzo también en calidad de capitán y Lorenzo también ha sido muy responsable con los penales que le ha tocado patear después de que aquel penal que falló contra Juventus en el recordadísimo 3-4 que lo mencionábamos mucho en el episodio de fin de año, ¿no? Pero yo lo veo por ahí, sin embargo, siempre es bueno contar con un jugador de Pablo Dybala, de la categoría de Pablo Dybala, no importa los minutos que él puede estar, con un jugador que realmente es diferencial. Y mira, respecto del rival, bueno, hablemos antes un poco de nosotros mismos de la victoria. Eh, Cortamos una sequía de 3 partidos sin triunfos en Serie A, porque desde que se pierde el derbi contra la Lazio parece que el golpe anímico fue muy fuerte y empatamos contra Sassuolo, empatamos contra Torino y seguimos con presentaciones grises en ciertas fases del juego. A pesar y por suerte el resultado nos acompañó esta vez, ¿no? Porque tranquilamente pudo haber sido otro 1-1 si no era por la salvada de Tami. No sé cómo lo ves tú. El rival también juega, pero creo que Boloña ha sido irregular esta campaña. Me recordaba, claro, las victorias obvias que debería tener Boloña, ¿no? Lecce, Monza, pero por ahí una caída sorpresiva ante Empoli, me acuerdo que era un rival parejo, pero contra los grandes realmente no ha hecho nada, ¿no? Pérdida contra Juventus, contra Napoli, en un partido interesante que me acuerdo que tuvo muchos goles, y finalmente ese 6-1 del Inter, ¿no? Ante Boloña, después reivindicaron con goleada ante el Sassuolo, pero como te digo, para mí es un equipo muy, muy irregular. ¿Tú qué opinas de cómo jugamos, de cómo planteamos el juego? Te digo una cosa, David, como para dar paso al análisis. La posesión. Todos los que me han oído acá y me siguen en redes saben que yo no valoro en realidad la posesión como un indicador de buen o mal funcionamiento en el campo, pero sí me preocupa un 39% de posesión contra un 61% del Boloña, considerando que nunca sentí que les dejamos la bola, sino que no la podíamos mantener. Eso para mí A es lo mí, preocupante. Y es lo que yo siempre digo, la data te ayuda, sí, porque los equipos de Mourinho no se caracterizan por tener la posesión normalmente, pero ayer me daba la sensación de que queríamos tener la bola y no podíamos. Se nos soltaba, se nos olvidaba, malas decisiones, malas salidas desde la defensa. Ojo, no del bloque defensivo, desde el área de la defensa, ¿no? Encargadas por otros jugadores. Zaniolo, el mismo Lorenzo, por no decir casi todo el equipo, excepto Bove y Cristante. Entonces, no sé cómo lo ves. No me preocupa, insisto, el no tener la posesión. Me preocupa que no es que fue intencional. No le cedimos la posesión al Boloña, yo lo veo así, sino que simplemente no podíamos mantener el balón más de un minuto en nuestro dominio, sobre todo en el segundo tiempo. mira, yo te voy a decir un par de cosas. Partiendo sobre una que tú decías ayer en nuestro grupo de Patreon, que dicho sea de paso, un saludo a todos nuestros Patreon, todos y cada uno de ellos. Gracias por el apoyo, gracias por estar, gracias por contribuir a que Planeta Roma como comunidad y proyecto pueda seguir existiendo y creciendo. Recuerden que si desean formar parte activa de esta comunidad y ser un contribuyente a lo que es Planeta Roma como proyecto, simplemente desde su dispositivo móvil descargan la app de Patreon o desde su
navegador en su dispositivo, abren patreon.com/Planeta Roma y ahí se podrán suscribir a las diferentes ofertas que tenemos, las cuales incluyen, por supuesto, contenido extra, además de sumarse a nuestro grupo de WhatsApp, donde siempre tenemos información, debates con todos nuestros integrantes. Un saludo a todos, feliz año nuevo, gracias por estar. Y algo que tú decías, Martín, volviendo a la conversación después de este paréntesis, no solo que es tener poco el balón, sino que los que estábamos haciendo malos pases. No sé si mientras yo te voy diciendo esto, tienes allí los datos de los pases buenos y malos que dimos. ¿Qué es lo que más me preocupa a mí? Porque yo siempre lo he dicho, y lo has comentado también tú, lo hemos hablado acá también con Santi, cuando ha estado, que es nuestro analista táctico, como me gusta decirle, lo hemos hablado varios cuando hemos estado aquí en los micrófonos de Planeta Roma. Y es que la Roma juega así, o sea, es la idea de Mourinho, no va a cambiar, bloque bajo, todos defendiendo cerca de su área para salir a las contras, intentar hacer transiciones rápidas para llegar al área rival, intentar marcar gol. Y aquí es donde está viniendo el problema para mí, como tú decías, se está saliendo mal con el balón desde el fondo, sea ya los defensores o cualquier jugador que esté por delante de la línea defensiva y tenga el trabajo de salir con ese balón con diagonales, pases en corto, buscar a sus jugadores, y luego cuando se logra hacer, o sea, si ya nos es difícil, o sea, no por mala toma de decisiones, porque a veces están mal parados los jugadores, por movimientos tácticos, comentaba Santi sobre todo lo del Shaarawy por izquierda que se quedaba muy arriba y no perseguía al hombre su marca y lo hacía que hubiera un espacio grande en ese costado izquierdo, y también para las salidas, porque obligabas al que tenía el balón en los pies a buscar pases largos, pero cuando ya lograbas salir en una contra, hacer una transición y plantarte en 3/4 de cancha final, son malas las tomas de decisiones. Del mismo Cristante hizo un robo en la mitad del campo, progresa, se planta frente al arquero y dispara sin más, ¿no? Yo creo que a veces hay que tomarse una pausa, levantar la cabeza, mirar a los costados, ver quién está, venía entrando Zaniolo, quizás se hace una pequeña pausa, toca al costado, toca atrás, hay una posibilidad de segunda jugada, un disparo, un centro, un recentro. Chelik, le recuerdo un par, Zaniolo, otro par de oportunidades claras abajo del área, y cuando miras el expected goals, que volvemos a hablar del expected goals acá, porque es una estadística que cada día va tomando más beligerancia dentro del mundo futbolístico, la Roma tuvo para hacer 2 goles, tuvo oportunidades claras para hacer 2 goles, aunque dé la sensación de que no pudo ser así. Pero si la Roma llega a marcar el segundo gol, que tuvo oportunidades de ello, yo creo que te enfrentas a un segundo tiempo más cómodo, o sea, donde puedes ir más relajado a hacer este trabajo que le gusta al míster, ¿no? Recostados hacia atrás, defendiendo bien en tu área, y te da una pequeña tranquilidad. Pero ya luego, cuando no puedes hacer esto, o sea, marcar el segundo gol, entras en el segundo tiempo sabiendo, dándole la posibilidad al rival de que sepa, o el rival sabiendo de que puede meterse en el partido con un gol, que puede caer de muchas maneras. Y sin tener mucho trabajo, Rui Patricio se fue acercando el Bologna, que las cosas bien, tocaba. Por suerte la defensa estuvo muy bien. Imperial, otra vez Chris Smalling, grandísimo Cristante también en las marcas, en los apoyos. Me gustó bastante Chelik en la fase defensiva, no tanto en la ofensiva. Y esto es lo que me parece que está pasando a mí, ¿no? La toma de decisiones en los 3/4 de cancha rival, la hora de hacer las transiciones, dónde buscar bien un receptor, dónde hacer bien un pase, una jugada muy bonita donde hay un giro y un control de Pellegrini estupendo, abre hacia la banda, luego se toca mal, hubo otra de Tami que luego le toca al Shaarawy y viene apurado y lo primero que hace es pegarle el balón. A veces yo creo, no sé si es el sistema, si es los propios jugadores, la tensión. ¿Qué pasa? Esto podremos analizarlo en otro momento, pero no sé, es que si llegan muy exigidos al área o están demasiado ansiosos por este problema de no hacer goles que se ha creado y se va metiendo en la cabeza de los jugadores. Es un pequeño análisis que podríamos hacer a priori de un primer partido, que claro, es el primer partido del año, hubo contratiempos en el sentido de que la Roma se tuvo que ir a Japón, viró, tuvo días de descanso, se fue a Portugal, entrenó una semana, viró, tuvo 4 días de descanso, volvió a entrenar, no como otros equipos que ya se reunieron un momento y se fueron a entrenar todos más de 10 días juntos, volvieron y ya
volvieron a encarar los últimos 3-4 días de entrenamiento ya en sus centros de entrenamiento para empezar la liga. Tuvimos que ir, como dijo Mourinho en algún momento en unas declaraciones que dio, había que ir a Japón por cuestiones comerciales y la Roma en el sector económico necesita hacer todos los esfuerzos y yo creo que también esto jugó un poco en contra de la preparación, porque desde el físico a partir del minuto 60-65, Martín, no sé si te da la impresión que vi mejor físicamente al Bologna, más que todo. Yo creo que no hubo sufrimiento, yo no creo que el equipo sufrió, que fue asediado, más allá de lo que pasó en el agregado, en los últimos 2 minutos, el 95 por ahí, en el área con esa salvada de Tami. Y la sensación no es que sufrimos mucho, pero lo que sufrimos, como siempre, nuestras propias determinaciones o no determinaciones, en este caso, no hacer bien las acciones y un resultado tan corto, porque un 2-0 quizás, que a veces también es el resultado más engañoso del fútbol, pero para este sistema de la Roma podría ser un poco más conveniente. Yo te digo que yendo por partes, se falla mucho en los pases, se pasa poco y se pasa mal. No, como te digo, no, o sea, no me malinterpreten acá, no es que ahora, ¿qué le pasó a Martín? Ahora es defensor del tiquitaca y la posesión. No, nada que ver con eso, sino que en realidad, viendo nosotros ayer, viendo los números que a veces son muy fríos, damos 380 pases y, y tenemos un 80%, menos del 80% de efectividad. A veces los porcentajes no nos dicen nada. 880, perdón, menos del 80% de efectividad es que de 5 pases que dimos, fallamos al menos uno. Es altísimo. Para jugadores profesionales, me parece altísimo. El Boloña, el limitado Boloña, un equipo de media tabla completamente, y como digo, que no es que ha tenido el momento de forma más brillante, sino que está irregular y todo, pasó casi el doble. O sea, bueno, nosotros no, pasó, digamos, un 60% más que nosotros, ¿sí? No el doble, pero un 60% más, sí, porque casi acumularon 600 pases y su efectividad fue mayor, fue el 85%. Como te digo, no es que, o sea, no estamos paragonando, pucha, no sé, con la España de Luis Enrique, ¿no? O sea, que tal vez ahí a ellos medirlos en cantidad de pases y en efectividad de los pases, aunque no lleguen nunca al arco, que ya es otro tema, pero a ver, o sea, nos dice que hay imprecisiones y lo que tú dices, o sea, más latentes son las imprecisiones que se dan en el último cuarto o al momento de tomar la decisión. Y sí estuvimos cerca, pero tampoco generamos, o sea, yo sé que el expected goal te mide ciertas variables, pero tampoco hubo la sensación de que nunca lo tuvimos contra las cuerdas al Boloña y no entró el segundo porque no quiso entrar, que sí ha pasado en partidos. Hemos visto partidos donde la Roma no ha metido goles, pero ha tenido muchísima presión, ha asediado a... Yo siempre me acuerdo el partido donde Irving me molesta que yo casi pierdo la vida. El partido Roma-Venecia de la temporada pasada fue una locura, o sea, fue una intensidad tremenda que ahí sí evidentemente faltó un poquito de precisión, un poquito de suerte y había gol, pero acá no fue ni eso. Eh, y bueno, por suerte se ha gestionado bien. Virtudes del equipo, la solidez. Yo ratifico y compruebo. Puede dar la sensación y apresuradamente se podría decir que sí, que si el Boloña era un equipo un poquito más talentoso, un poquito más, con más malicia, más gol, nos pudo haber empatado. No lo sé, porque voy a usar uno de los partidos más feos de esta temporada como ejemplo, el Roma-Napoli del 1-0 de ellos, donde la Roma no dispara un solo tiro al arco. Vergonzoso, no disparamos un solo tiro al arco. Totalmente de acuerdo, no voy a discutir eso. Pero a la ofensiva del Napoli, de los más de 35 goles que tienen esta temporada, le recibimos un gol. Un gol. Si eso no es ser sólido defensivamente frente a una defensiva y un equipo tan en forma como el Napoli, yo ya no sé de qué estamos hablando o qué queremos como solidez. Entonces, a ver, hay cosas y cosas. Defensivamente veo más virtudes que problemas.
pero en la salida, en la construcción y sobre todo en el último cuarto, en la definición, en la toma de decisiones, en la claridad de, ok, avanzo o abro la jugada o me detengo y espero a que alguien se ofrezca el pase. Eso es lo que nos está fallando muchísimo y no es un jugador. O sea, no es como cuando hace tiempo atrás teníamos el chivo expiatorio que decíamos, ok, todos los malos pases para atrás son de Aguará. Teníamos el chivo expiatorio, circunstancia completamente distinta. Yo hablo de decisión ahorita en el último tercio, pero por dar el símil, antes era así, todos los pases malos para atrás son de Aguará. O en un punto del partido daba la sensación, todas las malas salidas son de Roger Ibáñez. Pero eso fueron, ¿qué? 20 minutos, 25 minutos. Y el resto del tiempo fueron malas decisiones de todos, pérdidas absurdas de todos los que trataban de salir con el balón controlado, menos Bobe desde que entró y Cristante que estuvo, contrario a lo que siempre se le ha achacado históricamente, Cristante estuvo muy sereno, muy preciso, un obrero realmente. Eh, y bueno, vamos por ahí. Entonces, me preocupa muchísimo el medio campo. No le veo solución. Ya se sabe que, adelantándonos del tema, Fratesi difícilmente llegará y casi imposible, digamos, siendo ya más francos. Cristante y Matic ya más pruebas de que no pueden jugar juntos porque son dos gotas de agua. No creo que necesitemos más pruebas. Y básicamente creo que nuestra esperanza es que entre Gini Wijnaldum y sea el Mesías que necesita ese mediocampo. No le veo más porque aparte hay muchos jugadores arriba, tenemos sobre oferta de ofensivos, pero no diferenciales. El único diferencial es Paulo, le cambié de nombre al buen Dybala, la joya. Paulo es el único diferencial. Y por ahí, por chispazos, Lorenzo. Pero de ahí, entre los Aniolos, habrá que ver Solbakken, el mismo Shomurodov, el mismo Tami, están teniendo una temporada en la que en ofensiva no son decisivos ni determinantes. Velotti tampoco. Entonces, realmente no me hace mucha diferencia entre ellos y un Carles Pérez que fue cedido, por ejemplo. O sea, no veo el salto, no veo la mejora, no veo el por qué haber retenido a uno y enviado al otro, porque estos jugadores lastimosamente no lo están demostrando. Y para mí es una situación bastante compleja, como te digo, o sea, los desafíos para Mourinho y su staff técnico son tremendos, porque es saber administrar a tu jugador más efectivo, más determinante por 60 minutos cada partido, porque es lo que vas a tener de él sin arriesgarlo, 60 o menos incluso, ojalá no menos, pero al menos 60 y darle la vuelta a lo otro para que al menos trate de compensarte ese mediocampo que no acaba de funcionar o de cuajar, ¿no? Porque ayer el Boloña nos lo puso y me robo el análisis de Santi. Al lateral derecho de ellos lo pusieron con libertad como para infiltrarse en el medio campo y realmente fue muy estorboso, muy incómodo para todo nuestro equipo y a mi parecer acaba siendo una de las figuras del partido para ellos, ¿no? El Stefan Posch. Eh, incluso, claro, viendo el mapa de calor del austríaco, sí, se concentra en su banda, pero siempre se orienta como hacia el centro del campo y era un recurso más. Y a pesar del buen partido Cristante, eh, estuvo difícil y los complicó muchísimo a ese tándem entre el Shaarawy y Roger, que para mí fueron lo más bajito que hubo en defensa y en ataque tampoco es que generaron mucho, pero bueno, o sea, como digo, veo contento por la victoria, insisto, lo que tú decías, David, que la Roma gane un partido, el primer partido del año es como para uno casi ganarse la lotería, pero es difícil el momento y las soluciones se requieren sobre la marcha. Se viene una cantidad importantísima de partidos, se vienen 3 torneos. Yo realmente, hoy por hoy, no quisiera estar en los zapatos de José Mourinho. No, sin duda es muy difícil estar en los zapatos de José Mourinho y como tú decías,
te ves obligado a gestionar a Lorenzo Pellegrini y Pablo Dybala, que son probablemente tus jugadores más talentosos y que más influyen positivamente en las cuestiones ofensivas, porque hay otros jugadores, como por ejemplo Zaniolo, que comienza a ser preocupante lo de Zaniolo. Esperemos que, repetimos, es el primer partido del año, venimos de una pausa muy larga, siempre hay un perdón, una excusa, una objeción, como querramos llamarle, pero bueno, lo cierto es que se siguen acumulando las fallas constantes de cara al arco, problemas un poco que físicos, problemas y cuando tú te pones a pensar que se habla, por ejemplo, en los últimos días mucho de la renovación, ya volvió a hablar Pinto de ello, y hay diferentes publicaciones de la prensa todos los días hablando sobre el tema de la renovación de Zaniolo, y cuando tú te lees que se habla de 4 millones por temporada más bono, o sea, tú dices, Zaniolo no puede cobrar hoy 4 millones por temporada más bono, o sea, no los vale. Tiene un talento, sí, tiene físico, sí, ya ha demostrado que puede estar bien físicamente porque ha estado por largos periodos bien, aunque no ha estado destellante, pero le falta, ¿no? Le falta, yo como siempre digo, es difícil para un muchacho estar 2 años consecutivos fuera del fútbol porque no mejoras, no eliminas los errores y tal, pero si Zaniolo quiere la renovación, tiene que hacer un esfuerzo y mandar un mensaje importante a Pinto, a los Friedkin, a propio Mourinho, a todos, porque necesitamos de él. La Roma necesita de él. Esto sigue siendo un deporte de equipo y si todos no funcionan bien, se condicionan los resultados. Más allá de la táctica del entrenador, más allá de las circunstancias, de la competitividad de un torneo o no, pero estamos teniendo problemas por si en las individualidades pesando. Es el primer partido de la temporada, fue difícil contra un rival que, como conocemos, cambió de entrenador durante la temporada en curso, se fue Sinisa, que recientemente nos dejó, y este miércoles hubo un homenaje muy bonito sobre la cancha del Olímpico. Recordemos que la Roma fue el primer club en Italia de Sinisa, y llegó Thiago Motta, ha habido algunos cambios. Motta es un técnico que fue el primero en su clase, de hecho, una clase donde estuvieron Pirlo, fue el segundo, perdón, el primero fue Pirlo en su clase, junto con Thiago Motta y Vincenzo Italiano. 2 de ellos están en Serie A, el otro no sabemos si sigue en el fútbol todavía, lo digo jocosamente porque lo de Pirlo en Turquía no ha ido muy bien, pero es un técnico que tiene buenas ideas y quizás a largo plazo el Bologna pueda ser mejor, pero este Bologna que nos encontramos ayer, por suerte no tiene, depende de Arnauto y tal, pero pudimos pasarla mal sobre todo por esto, ¿no? Hay un equipo que es sólido defensivamente, que yo lo digo, la base de la Roma, de los pocos éxitos de la Roma el último año, sobre todo la Conference League, están basados en la defensa, más allá de todo lo que haya podido pasar, pero el éxito y la clave ha estado en un bloque defensivo que para mí han sido los mejores y los más estables, los 3 defensas. Y sobre la defensa nos preguntaba nuestro querido Irving Sainz, nuestro Patreon nos dejaba una pregunta, porque pensando en esto de la solidez defensiva, los centrales y tal, en los últimos tiempos en clave de mercado se ha hablado de la posible salida de Kumbula, que es muy difícil determinar hoy, se los digo a todos porque algunos me han preguntado por Twitter y me han escrito, ¿no? ¿Qué va a pasar con el mercado? Es muy difícil determinar cualquier acción que vaya a hacer la Roma en el mercado por el tema del financial fair play. Hay un acuerdo de un pacto de caballeros con la UEFA. Recordemos que ya se ha pagado una parte de la multa y la Roma tiene que terminar siempre en positivo los próximos mercados. Hasta 2027 siempre tienen que estar los balances de mercado de la Roma positivos. Si no, hay que pagar una multa de 30 euros extra a la UEFA. Además de las pérdidas en el balance, estuvo aprobado, ha sido el peor balance económico de la historia del club. Los Friedkin siguen metiendo las manos de su bolsillo, más de 700 millones invertidos desde su llegada a la Roma y desde que invirtieron y desde que compraron el club, o sea, 700 millones invertidos en el club, incluida la compra a James Palota. El club está sobreviviendo del saldo que ponen los Friedkin. Esperemos que vayamos a mejor en las cuentas económicas y por eso es importante la Champions. Pero en clave mercado nos preguntaba Irving, y hablando un poco de solidez defensiva, ya damos por perdido todo lo invertido
en Marachá Kumbula o consideramos que todavía puede ser importante en Roma? Voy a empezar yo, Martín. Yo creo que es difícil, ¿no? Sobre todo porque decía esto, para mí los tres centrales han sido el punto más alto de la Roma de Mourinho. Por estabilidad de todos y por lo que le pueden ofrecer. Smalling es un monumento. Ibáñez ayer, es verdad que no estuvo muy bien contra Boloña, pero sigue teniendo un gran rendimiento. Yo creo que puede mejorar a futuro. Mancini sigue siendo un líder dentro y fuera del campo. Es un jugador que yo creo que necesita otro tipo de gestión futbolísticamente hablando. Ayer hizo un disparo importantísimo. Recuerdo el pase que dio hace unos días para el gol. Recuerdo el pase de Tirana. Yo creo que hay un jugador que hay que potenciarlo, entenderlo bien. También es muy difícil adelantar a Mancini porque es lento y los recorridos hacia atrás lo matarían. Pero hay que buscar cómo potenciar esa pierna que tiene Mancini porque tiene un muy buen disparo y un muy buen pase. Hay que debería Mourinho intentar potenciar eso de alguna manera. Y me parece que estos tres hoy es muy difícil sacarlo. Luego, hay una situación relacionada también con el mercado. Lo sabemos, la renovación de Chris Smalling es unilateral. Dependerá solo del jugador. Al alcanzar el 50% de los partidos jugados de la temporada, él podrá renovar su contrato con el club por una temporada más, bajo las mismas cifras y condiciones del contrato actual. Serían 3.5 millones más bonificaciones. La Roma, según la prensa, habría ofrecido renovar el contrato por 2 temporadas más, dividiendo el sueldo actual en este periodo de tiempo. Ante esta posible salida de Chris Smalling, que yo no creo que Kumbula pueda hacer otro Smalling por la experiencia, recorrido, jerarquía, liderazgo y tal, no creo que pueda hacer otro Chris Smalling, pero deberían estar atentos ante esta situación. Dejar salir a Kumbula hoy, por ejemplo, se hablaba mucho del caje con Lukic, apostar por un mediocampista para quitarte un central, para tener que buscar otro central sin tener dinero. Quizás si entras en Champions, vas por este del Frankfurt, indica creo que es, y a lo mejor lo convence, pero si te quedas fuera de Champions y dejaste salir a Kumbula en enero, es un pequeño dolor de cabeza y los centrales cuestan, los buenos cuestan. Kivior, que sabes destacado un poco con la Spezia en la Serie A, cada día le suben 5 millones más, 25, 30, 35. Ya hablan hoy de que el Leipzig estaría pensando en él como reemplazo de Guardiol, que lo van a vender por más de 100 millones. Sería difícil. O sea, yo creo que Kumbu es un buen profesional, es un buen muchacho y tiene margen de mejora lo que no juega. Entonces deberían determinar bien qué van a hacer a futuro y en clave lo que pueda pasar con Smalling, Martín. Sí, realmente por inmediatez, el peor trabajo ahorita en la Roma, el de José Mourinho, me refiero los peores zapatos en los cuales uno quisiera ponerse, pero al mediano plazo probablemente igual de feos los zapatos de Thiago Pinto, ¿no? Que yo creo que Thiago Pinto ha hecho lo mejor que puede hacerse con los recursos que están a su alcance. Y como él mismo salió en la entrevista que muy, muy bien transcribiste y te diste todo el tiempo porque es una entrevista muy larga, defendiendo básicamente su propia gestión, dijo, ok, no podemos conseguir todos los jugadores que quisiéramos, pero hemos conseguido los jugadores que creemos que necesitamos para poder luchar por nuestros objetivos. Me quedo mucho con eso, falta muchísimo trabajo por hacer, agradeciendo a Irving su pregunta, y respecto al tema de Kumbula, para mí Kumbula es una de las mayores interrogantes en esta gestión de Mourinho, en el managing de Mourinho, porque pasó de ser borrado en Bodo, ubicarse dentro de ese grupo de parias que resultaron de la debacle que fue el 6-1 en Bodo, a ser el único de ellos que con trabajo y mentalidad y todo se reivindicó, se buscó un espacio y otra vez a estar borrado incluso por debajo de Matías Viña, que no es un central, para ser seleccionado como central. Como dicen en la calle, yo creo que esa platica se perdió. Básicamente para mí esa platica se perdió y supondría, yo especulo,
ok, con las dificultades de mercado que tengamos se buscará otro perfil, un perfil de un zaguero más líder, no sé si tan bueno o tan sólido como Smalling, pero se buscará un perfil que comparta características con Smalling, eso te digo, aunque no sea tan bueno, aunque no sea tan sólido, pero yo creo que tratarán de monetizar en algo la salida de Kumbula. Yo creería que en equipos de mediana tabla, por su juventud, por la experiencia que tiene en liga, todavía tiene mercado. Es un jugador con mercado. Y claro, ¿no? Habrá también que ver qué pasa con Karsdorp, que está borrado. Ahora sí no fue tomado en cuenta ni en la banca tampoco. Como digo, en ataque hay piezas, pero parece que todas pertenecieran a rompecabezas distintos, ¿no? Que es un desastre un poco, no se encuentra una manera de hacerlas funcionar. Hay como alternativas, pero tal vez de momento se han visto incompatibles. Como digo, lo que más nos esperanza y no porque querramos, sino porque tenemos que esperanzarnos en eso, porque es como en realidad la única esperanza que tenemos, es que llegue Gini y Gini sea diferencial con quien le pongan al lado. Habrá que ver cómo juega, cómo se adapta al campeonato italiano, a las exigencias físicas, cómo quedó de la lesión. No es inmediato esto. eh, Ni siquiera fue tampoco convocado a la banca por obvias razones. Ha pasado muchísimo tiempo sin jugar y habrá que ver. Quizá él sea el aporte definitivo, digamos, que puede quitar un dolor de cabeza a Mourinho. Y como digo, no es que querramos ilusionarnos con eso, sino es que es lo único con lo que podríamos ilusionarnos eh, a mi vista. Lo otro es seguir ganando partidos así, más con este cinismo, con esta eh, seriedad, porque a veces a mí me molesta mucho el discurso y se lo leía a Mateo Di Mango, colaborador y amigo nuestro, que él decía, claro, ganamos 1-0 como ganamos, si es que hubieran sido la Juve, que también ganó 1-0 al minuto 90 y pico contra el Cremonese, o el Inter o el Milan, se hablaría de escuadra cínica, escuadra seria, pero como es la Roma, ganamos por suerte y tenemos dificultades para generar. Entonces, veamos en realidad qué es lo que nos depara la temporada, qué es lo que depara este mercado, que yo creo que en realidad, si es que habrá movimiento, será en la sala de salidas más que en la de entradas. Y eso por mi parte, David, como para ir terminando. Sí, exactamente. De aquí vamos a despedir a Martín. Vamos a ir una pequeña pausa. Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros con este episodio primero del año. Ahora vamos a ir una pausa. Vamos a hablar un poquito de Calcio Mercado, responder algunas de las preguntas que han ido llegando por Twitter e Instagram. Y también hablar un poquito de lo que se vendrá el fin de semana en el partido contra el Milán. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos a los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Y estamos de vuelta en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para comentar lo que podría ser esta ventana de fichajes de la Roma en este enero de 2023, que como le decía al inicio, tendrá una particularidad, y es que, como poníamos en nuestra web, planetaroma.net, se dividirá su epicentro y sus acciones entre la ciudad de Milán. Recordamos que siempre Milán, el norte italiano, es una parte importante económica de Italia, y allí siempre se han desarrollado las acciones del calciomercato. Y este año también habrá, sobre todo para la parte final, algunas acciones en la ciudad de Roma. Y esto podría
de alguna manera ser interesante, quizás en clave Roma, pero como les decía antes cuando conversaba con Martín y respondiendo las preguntas de nuestro querido Irving Patreon de Planeta Roma, el primer Patreon de Planeta Roma, un abrazo Irving allá hasta la linda tierra de México, donde tenemos muchísimos también Patreons, y vamos a comentar el mercado. Lo hablábamos con Martín hace un par de días. Thiago Pinto habló a la Gaceta del Sport sobre la situación de mercado, sobre el tema de Ricardo, sobre la renovación de Chris Smalling y otros asuntos. La entrevista la pueden encontrar en nuestra web. Simplemente van allí en la parte superior derecha, encontrarán una pequeña lupita, ponen Thiago Pinto y ahí podrán encontrar la entrevista bastante larga, donde Thiago comentó sobre la situación de mercado que está ligada exclusivamente a la situación económica del club, que no es buena. Y además de que no es buena, estamos condicionados por el tema de el Financial Fair Play. La Roma ha firmado un acuerdo, o hay un acuerdo de caballeros con la UEFA, a la Roma y varios clubes que fueron sancionados por sus últimos ejercicios financieros, y la Roma ya pagó 5 o 6 millones de euros, los cuales se descontaron de lo que se ingresó por la participación en la Europa League de esta temporada. O sea que ese dinero, en vez de ir directamente a la Roma por participaciones, victorias y avanzar de fase en la Europa League, va a ir directamente a los bolsillos o a los bancos o sabemos a dónde va el dinero de la UEFA. Allí se va a quedar y le obliga a la Roma hasta 2027 mantener los mercados positivos. Dicho esto, si se va un jugador, entra otro jugador, pero tiene que haber cash, nada de pagos. Por eso, ante la situación de Castro, se habló de una venta, lo que parece un poco difícil. La Roma espera ganar unos 8 o 10 millones de euros, sobre todo Thiago Pinto. Se habló del Fulham, sobre todo Sky Sport y los medios más afines al club hablaban de que el Fulham podría ser el más interesado, club que también estuvo interesado en Rick Castro, en Justin Kluivert, compatriota de Rick Castro, pero que al final no se concretó aquello por el permiso de trabajo famoso, y luego no se ha avanzado nada entre el Fulham y Rick Castro, que no estuvo convocado para el primer partido ante el Bologna, se quedó entre los jugadores apartados, así ya estaba entrenando con el equipo. Sabemos que la Federación Internacional de Jugadores o el Comité Internacional de Jugadores dio declaraciones, el abogado que trabaja con su agente también. Ha estado un poco tensa la situación, pero el chico Ricky ha estado entrenando con los jugadores, con el resto de compañeros en Trigoria, haciendo todas las actividades normales. No estuvo convocado al partido, pero ahí ha estado. Luego, si se va uno, entra otro, básicamente esto, ¿no? Y se hablaba de Fratesi, el propio Thiago Pinto descartó completamente a Fratesi porque tiene números muy elevados, porque en enero es muy complicado, y en algún momento el propio jugador, en noviembre pasado, daba una entrevista, si mal no recuerdo, y también descartó la posibilidad. Otros medios como Corriere, que tiene periodistas muy cercanos al equipo, y con buenas fuentes, hablaba que podría ser más en clave del verano, pero todo dependerá de lo que puede hacer la Roma en la Champions. Si la Roma va a Champions, va a haber un margen de maniobra más amplio para Thiago Pinto, porque hay un dinero que se ingresa, la sponsorización cambia, los derechos de televisión cambian, sobre todo en clave Champions, y esto podría permitir otra maniobra. No es que se vayan a gastar o tirar la casa por la ventana, no se podrá, pero sí habrá un pequeño margen de maniobra, sobre todo teniendo en cuenta de que es muy fácil ir a negociar con un jugador a coste cero, que debe ser el mercado más que más trabaja en la Roma de ahora en adelante. No es lo mismo ir a ver un futbolista y decirle, oye, mira, te quiero para mi equipo, yo soy la Roma, tengo a José Mourinho y además estamos en Champions. Atrae más. Sin duda, es ser un equipo de Champions a la hora de contratar a jugadores como War, que se ha mencionado, Endika, Wilfred Zaha, que era otro de los nombres que se ha mencionado desde la Premier, en clave de ataque, en fin. Va a ser muy difícil moverse en este mercado. Repito, sale un jugador, entra otro jugador, pero siempre tiene que haber cash por medio. Luego
Dependerá también de los jugadores a préstamo, si se pueden vender o no. Justin Clavier es el que está teniendo mejor rendimiento de los jugadores que están a préstamo. Se habla de una cifra en torno a los 10 millones con un acuerdo contra el Valencia. A mí particularmente me parece muy difícil, conociendo que el Valencia ha tenido bastantes problemas en la directiva, a la hora de las compras, los fichajes, la economía, no están en el mejor estado económico tampoco. Y es bastante difícil que puedan, o sea, yo veo bastante difícil que se puedan quedar con Justin Clavier en enero pagando 10 millones. Habrá que esperar, pero sin duda sería un saldo positivo para la Roma porque permitiría quizás un pequeño más margen de mejora para algún jugador a préstamo, a coste cero, pero va a ser bastante complejo el calciomercato para Thiago Pinto, donde hay nombres que sí se perfilan para su salida, como son el del Shomurodov Kumbula, que ya lo hemos mencionado en este episodio, y se ha hablado del de Eduardo Boe, que quizás con la inclusión de Tahirovic durante el próximo mes habría que evaluar si puede tener la oportunidad de quedarse en el primer equipo, aportar con calidad, porque ya Boe, a pesar de que no juega mucho, tiene una dinámica ganada dentro del plantel, que esto quizás se pudiera perder con Tahirovic, que también ya lleva bastante tiempo entrenando. Ha sido acogido bajo el ala de un experimentadísimo como Nemanja Matic, hablan el mismo idioma incluso. Entonces yo creo que va a ser bastante difícil el mercado. Si se va Chomu, que yo creo que es el que más posibilidades tiene de salir incluso a préstamo como opción de compra o opción de compra obligatoria por la llegada de Solbakken. Y habrá que ver también cómo está Velotti. Lo mencionábamos con Martín antes, no ha estado bien físicamente. Recordemos que el contrato de Velotti es por un año, con opciones y cláusulas para renovar por más. En fin, hay bastantes temas complicados sobre la mesa. Y hablar hoy, día 5, que es cuando estamos grabando este episodio, de mercado para la Roma, y viendo a la luz de lo que se ha comentado en los últimos días, como decía, las declaraciones de Thiago Pinto y el balance económico, va a ser bastante complejo moverse y tener un margen de movimiento amplio y importante dentro del mercado de enero. Así que nada, yo creo que esto va siendo todo por hoy. Episodio número 176 de Planeta Roma Podcast, el primero del nuevo año 2023. Vamos a revisar, bueno, antes de irnos vamos a revisar algunas preguntas. Bruno Alvarado nos preguntaba dónde nos puede escuchar. Bruno, estamos en todos los canales de podcasting, en todas las plataformas, ahí nos pueden escuchar. Alex Aguilar desde Guatemala nos desea un feliz 2023. Nos pregunta, ¿confiamos en la plantilla, fichamos refuerzos o subimos de la primavera? Saludos desde Guatemala, nos dice Alex. Alex, sin duda, ya hemos comentado lo que va a pasar con el calciomercado, la primavera va a ser importante. De hecho, hay un chico polaco delantero que ha estado entrenando con el primer equipo y hay mucha especulación con él porque casi no ha visto minutos dentro de la primavera, solo 4 fracciones de partido. Parece tener mucha calidad, pero sin duda le están exponiendo. La Roma quiere hacer y lo freaking con Thiago Pinto, Vincenzo Vergine, que es el jefe técnico de la primavera en cuanto a todo las plantillas, los fichajes y la organización del sector juvenil de la Roma se refiere. Tiene muchas esperanzas sobre estos chicos, sobre todo monetizar. Por ejemplo, Antonio Satriano, que venía siendo uno de los líderes goleadores junto a Claudio Casano, que no tiene que ver nada con el poeta Antonio Casano, ha sido vendido al Heracles, al Meló de la segunda división de Países Bajos, líder de la segunda división del Países Bajos, por 400.000 euros y el 20% de la venta futura. La Roma quiere monetizar y sacar un poco de los jóvenes de la primavera, los que están y los que se puedan vender. Satriano ya estaba inscrito, nació en 2003, cumple 20 años, ya estaba por encima de la cuota de la edad, o sea, de la edad límite para la primavera, que es un campeonato juvenil. Y hoy la primavera italiana, o sea, el torneo primavera italiana te permite inscribir hasta 5 o 6 jugadores mayores de edad dentro del equipo. Y él era uno de ellos, un jugador que había estado que haya llevado bastante tiempo dentro de la Roma, dentro de las categorías inferiores dentro de la Roma, y la Roma lo había esperado. Este año tuvo una explosión, 9 goles en 12 partidos. Llegó esta opción desde los Países Bajos y Pinto y Vergine no se lo pensaron. 400.000 euros, repito, y 20% de la reventa futura. Yo creo que la primavera va a ser muy importante en esto, ¿no?
para poder facturar a largo plazo. Por esto vemos a jugadores como Tahirovic, el propio polaco, que está entrenando el delantero, Bove, habrá que ver qué pasa con Darboe, que venía una lesión de ligamentos, cuando probablemente en febrero o marzo ya estará disponible y en el futuro saldrá probablemente a préstamo o en venta definitiva, que son chicos que han tenido algún minutaje dentro del primer equipo, han aportado algo y que al futuro es difícil que se mantengan dentro del orgánico del equipo, dentro del primer equipo, aportando como Zalewski, por ejemplo, que porque no, es muy difícil, ¿no? El salto, como lo hemos dicho otras veces, el salto desde la primavera hasta la Serie A es bastante importante y por ello algunos se lo sienten. Un saludo también a Mandrauti que nos escribe por Instagram. Ya espero que tu pregunta haya quedado respondida a lo largo de este episodio, y muchísimas gracias a todos estos que nos envían preguntas. Gracias a nuestros Patreons, gracias a ustedes por escribirnos, escucharnos. Un saludo hasta Guatemala, México, Colombia, Nicaragua. Fuimos el donde más nos escucharon el podcast el 2022 fue desde Colombia. Un saludo hasta todos los colombianos, a los hinchas de Yalorossi en Colombia que nos escuchan. Un abrazo, muchísimas gracias por el apoyo. Así que nada, creo que vamos terminando este episodio ahora sí vamos terminando, porque habíamos hecho un final en falso, pero no, ahora sí vamos terminando este episodio número 176. Próximo domingo el partido contra el Milan. Vamos a estar hablando un poco del partido en el próximo episodio, lo que se vaya sucediendo en el mercado, las últimas noticias del equipo, que esperemos que todo vaya bien. Recordemos, no fue una victoria para tirar fuegos artificiales esta contra el Bologna, pero victoria a fin, 3 puntos combinados con la derrota del Lazio o el empate de Atalanta nos deja un poquito de oxígeno, y yo creo que, como siempre digo en mi cuenta de Twitter y en donde quiera, siempre es mejor corregir ganando. El ambiente que se respira siempre en los entrenamientos cuando uno gana es diferente, y eso hace que el trabajo siempre sea más positivo. Un saludo enorme hacia todos los que nos escuchan. Gracias por escucharnos. Suscríbanse en todas nuestras plataformas de podcasting, en nuestras redes sociales, lean nuestra página web. Gracias por el apoyo a todos los que nos apoyan, nuestros Patreons. Y siempre un placer escucharnos acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Un saludo y nos estaremos viendo el próximo episodio. Chao.